y las ventajas. No, no me rendí. Resistí hasta el último momento. ¿Qué le respondí? Boba. Hay personajes que se desvanecen con el tiempo, pero otros que encienden la historia antes de despedirse. Irma Serrano fue mucho más que la tigresa. Fue escándalo, poder, pasión desbordada y también guardiana de secretos que nadie se atrevía a revelar. Antes de morir, soltó lo que tenía reprimido, los nombres de quienes la traicionaron, la utilizaron o simplemente nunca pudo soportar. Las confesiones que acaban de salir a la luz están sacudiendo el mundo del espectáculo, y el primer lugar, te aseguro, te dejará sin palabras. 7. María Félix. Todo sucedió en un elegante evento organizado por Doña en los años 60. Irma asistía apenas comenzando su carrera artística, con voz potente y una ambición desbordante. En plena reunión, María Félix, con ese porte altivo que la caracterizaba, le pidió de manera sarcástica: «Canta para que todos disfrutemos de tu voz». Una petición que, lejos de ser un halago, humilló a la tigresa. Se sintió expuesta, reducida a un simple acto de entretenimiento sin voluntad propia. La reacción fue inmediata. Se levantó, recogió sus cosas y abandonó el lugar. No fue solo una salida física, sino un gesto simbólico. Dejó claro que eso no se repetiría. Testigos cuentan que no fue la única. Lola Beltrán y Lucha Villa dejaron la fiesta en señal de apoyo, demostrando que la diva no estaba sola en su molestia. Desde entonces, cada oportunidad fue aprovechada por Irma para responder. En entrevistas calificó a María como una momia superficial y sin cultura, con palabras punzantes. Podría ser hija de esa momia. No comparto sus opiniones, es totalmente inculta. Más allá del insulto, la comparación fue simbólica. La belleza sin alma, decía Serrano, se vuelve grotesca. La hermosura se torna grotesca cuando carece de luz interior, afirmó, asegurando que la intención de María no era admirar el talento, sino humillarlo. Ese episodio marcó el inicio de una rivalidad indefinida. Nunca hubo confrontaciones físicas ni demandas, pero sí un distanciamiento cargado de sarcasmo y reproche. María Félix jamás respondió en público. Su silencio fue contundente. Para Irma, esa indiferencia intensificó la afrenta, y cada entrevista posterior se convirtió en un campo de batalla verbal soterrado. Este choque no fue solo superficial ni producto del ego. Fue la lucha de dos maneras de brillar como estrella. Una elegante y señorial, la otra vehemente y visceral. Una pedía cantar para la gala, la otra cantaba desde la herida. Así fue María Félix para Irma Serrano, no una adversaria digna, sino una provocación elegante que terminó siendo una brasa ardiente en su memoria. 6. Pilar de León, cuando la cercanía se tornó en traición. Tal vez no fue un escándalo mediático ni un enfrentamiento público con gritos y aplausos, pero el infierno lo vivió Irma Serrano. Y lo protagonizó alguien a quien alguna vez consideró familia, su persona de confianza, su asistente personal, Pilar de León. Pilar, quien fingía ser sobrina de la tigresa, acompañó a Irma durante años en su hogar, en sus viajes, en sus luchas y ambiciones. Pero aquello que parecía un lazo familiar terminó siendo el escenario del robo más cruel que Irma pudiera imaginar. Su propia sangre la traicionó. Según denuncias documentadas, Pilar la drogaba para mantenerla desorientada mientras ocultaba su traición bajo la fachada de supuesta protección y cuidados. Pero la realidad fue muy distinta. Mantenerla confundida mientras escondía su traición bajo el disfraz de supuesta protección y atención. Sin embargo, la verdad fue muy diferente. Le anuló contratos, la hizo firmar papeles sin plena conciencia y se apropió de bienes importantes como el Teatro Fru Fru, viviendas en Chiapas, joyas y objetos de valor personal. Irma lo describió con una honestidad desgarradora. Me golpeaba en brazos y piernas, me encerraba, me cubría para que no se notaran los moretones. Estuve en el infierno. Fue una declaración llena de dolor. Porque no existe traición más cruel que la que proviene de una sobrina. Un vínculo cercano que terminó siendo una cárcel. El caso judicial terminó con Pilar sentenciada a 5 años de prisión por fraude y abuso de confianza. Su liberación también fue polémica. Salió casi 9 meses antes de tiempo y la familia vivió un momento de terror. Se le detectó cerca de la propiedad de Irma, lo que encendió alarmas sobre posibles venganzas. El sobrino advirtió claramente: «Más vale que estemos atentos, ella es capaz de cualquier cosa para salirse con la suya». Irma, furiosa, ordenó: «¡Actúen!». Nunca hubo duda de que protegería lo que aún le quedaba. Más adelante, en 2018, Irma logró recuperar el Teatro Fru Fru, emblema de su identidad artística, tras una batalla legal incansable.
Fue una victoria que cerró parcialmente esa herida, aunque las sombras de esa traición siguen presentes. En su mundo de luces y escenarios, el episodio con Pilar de León mostró lo que muchos artistas temen, que sin respaldo mediático y legal, lo que más duele no es ser traicionado por un desconocido, sino por quien entregaste todo. Fue una herida abierta, un capítulo donde la fama no protegió. La soledad fue brutal, porque cuando la traición viene de tu propia sangre, la herida duele más y cantar ya no alivia el dolor. 5. Guadalupe Borja. La historia comenzó como un amor secreto. Irma Serrano y Gustavo Díaz Ordaz mantuvieron una relación durante cerca de 6 años mientras él estaba al mando del país. Un amor que se desarrollaba lejos de los focos, pero que Irma no ocultaba del todo. Lo describía sin temor, llamándolo el gusano mayor, elogiando su intelecto e incluso confesando en sus memorias que me consentía mucho, nunca me prohibió hablar de él. Pero esa relación oculta estalló por la presión de la primera dama. Guadalupe Borja, más sensible tras los trágicos sucesos de Tlatelolco, tomó la iniciativa. A través de Luis Echeverría, logró que se interpusieran obstáculos en los proyectos artísticos y mediáticos de Irma. Cancelaciones repentinas, silencios en televisión, boicots encubiertos que frenaron su carrera. Irma no se quedó callada. En un acto teatral y simbólico digno de una película, se vistió con un traje tradicional. Contrató mariachis y se plantó frente a la residencia presidencial en Los Pinos para cantar una serenata no al presidente, sino a Guadalupe Borja en su cumpleaños. La música invadió los jardines del poder y frente a la mujer herida, Irma le propinó una bofetada que rompió el silencio y, según cuentan, incluso causó un desprendimiento de retina en Díaz Ordaz. Todo sucedió ante el Estado Mayor Presidencial, que estaba listo para intervenir, pero no lo hizo, en parte porque el mandatario lo permitió. Fue un golpe simbólico, un acto de desafío público. La respuesta de Borja no fue directa, pero sí efectiva. Irma fue excluida, silenciada, borrada de los medios y los escenarios. Esa bofetada no solo significó el fin del romance, marcó el inicio del eclipse mediático de la tigresa. Contexto: los escenarios. Esa bofetada no solo representó el fin del romance, sino que marcó el comienzo del eclipse mediático de la tigresa. Este conflicto no fue fruto del odio, sino una reacción impulsiva, un grito de dignidad que se desbordó, despertando un fuego que ya no pudo apagarse. Irma nunca consideró a Guadalupe como una rival en el arte, sino como la fuerza oculta que intentó silenciar su voz. Su golpe no fue solo físico, sino también contundente en su verdad. 4. Joaquín López Dóriga. Quizá no fue un choque corporal, pero el enfrentamiento entre Irma Serrano y Joaquín López Dóriga fue una tormenta en televisión que terminó mancillando el respetable formato informativo. Sucedió en el año 2000. Serrano, en ese entonces senadora por Chiapas, acudió al noticiero estelar conducido por López Dóriga para ofrecer su versión sobre un incidente protagonizado en el Senado. La tensión política estaba al máximo. Su disputa con la presidenta de la Cámara, Dionisia Pérez Jácome, ya había dejado heridas diplomáticas en el ambiente. La entrevista prometía ser calmada, pero algo falló. López Dóriga, con su habitual formalidad, le preguntó si reconsideraba su postura o la mantenía firme. Irma no solo se negó a suavizar sus palabras, sino que lo atacó. A mitad de la entrevista lanzó una frase contundente: «Ya sé que eres priista». A lo que López Dóriga, visiblemente incómodo, respondió que no pertenecía a ningún partido. Ella lo interrumpió. La conversación se intensificó. «Irma, ¿cuántos partidos has apoyado tú?» «Joaquín, está equivocado, señora. Ella, neutral panista». «Joaquín, ni del PRI ni de otro partido, señora». Esa frase rompió el guión. El bloque informativo se interrumpió abruptamente. Irma volvió a atacar. «Sabes cómo manejar esto, pero yo también». Sin saludos, sin aplausos, sin censuras. Los fragmentos se hicieron virales. En audios y cadenas quedó claro. Irma puso en duda la imparcialidad del noticiero, no con mentiras, sino con una verdad punzante, directa al ego periodístico. El programa nunca se recuperó del todo. Años después, se recordó como un momento televisivo en que la tigresa derrotó al poderoso noticiero del prime time. No fue un combate físico, sino un choque de voluntades ante la nación. 3. Poncho de Nigris corría la mitad de los 2000 cuando saltó a la fama gracias a su participación en Big Brother. Su estilo irreverente y carisma frente a las cámaras lo distinguieron entre el público joven.
Irma, siempre atenta al pulso mediático, vio en él una oportunidad: revivir su imagen pública con un romance inesperado. El plan era claro, el choque generacional encendería titulares y lo logró. El romance nunca fue genuino. Poncho lo admitió después. Todo fue una estrategia publicitaria. Él apareció como si fuera su pareja, pero aclaró que nunca llegaron a intimar realmente. La diferencia de edad se convirtió en foco de controversia. Para muchos, la relación fue un escándalo. Para otros, un pacto entre espectáculo y provocación. Fue el inicio de una relación llena de tensiones visibles. Irma se mostró celosa y controladora. Poncho reveló que ella no permitía que ninguna mujer atractiva se le acercara cuando estaban juntos y que evitaba que conviviera con otras mujeres, especialmente con las guapas. Celos que crecieron hasta imponer restricciones incluso entre sus asistentes, dejando claro que aquello ya no era solo un juego. El papel de Poncho fue ambiguo y dolorosamente respetuoso. Aseguró que nunca quiso aprovecharse de ella y deseó haber podido despedirse adecuadamente. El tono de Poncho resultó ser ambiguo y profundamente respetuoso, aunque con un dejo de dolor. Afirmó que jamás tuvo la intención de aprovecharse de ella y lamentó no haber podido despedirse de manera adecuada. Gracias y perdón fueron las últimas palabras que pronunció en público años después, reconociendo que las entrevistas y el programa se les escaparon de las manos. Lo que comenzó como una colaboración artística terminó dejando heridas. No hubo confrontación física, ni rupturas violentas, ni escándalos virales, solo una despedida silenciosa acompañada de revelaciones tardías. Irma fue quien impulsó su fama en la juventud. Él, con sinceridad desenfadada, desmintió el mito con una frase sencilla: "No fuimos pareja". Fue una puesta en escena que se salió del libreto, una batalla de egos y espejismos, una diva defendiendo su poder en el escenario, un joven tratando de no perderse en ese torbellino. Al final, cada uno siguió su propio camino, él como figura pública, ella como un mito intacto, pero entre ambos quedó una historia que mostró que incluso los amores nacidos bajo los reflectores pueden causar dolor profundo. 2. Isela Vega. Corría la década de los 70. Irma ya destacaba en el teatro con su obra Naná, una audaz adaptación de Émile Zola. Isela, por su parte, avanzaba con paso firme en el cine. La revista Contenido logró reunirlas para un enfrentamiento escrito de palabras. El resultado fue contundente. Cela la calificó de parlanchina, mientras que Isela respondió sin vacilar, llamándola una mujer indigna, sin respeto alguno. No fue un simple insulto, sino una declaración de guerra artística. El conflicto aumentó cuando ambas filmaron Naná juntas. La química no funcionó. Se dice que Vega solo resistió 2 semanas en el rodaje. Soportó el choque de ideas con fortaleza, hasta que, agotada por las órdenes de Serrano, decidió renunciar en su propio montaje. Irma reaccionó contratando a una joven Verónica Castro como reemplazo, sin eliminar las escenas grabadas previamente, lo que provocó que, durante la película, se alternaran los rostros de ambas actrices sin explicación, generando desconcierto en el espectador. El fuego artístico resurgió años después, en 1984, cuando ambas participaron en la obra Las Emanuele, una pieza irreverente que rompía tabúes religiosos. La premier fue tan polémica que la policía interrumpió la función por blasfemia. Aquella noche no hubo reencuentro, pero sí la sensación de que el choque entre ambas alimentaba su legado provocador. No hubo reconciliación ni abrazos tras bambalinas. Isela siguió su camino en el cine. Irma en la provocación teatral, pero aquel duelo dejó huella. 2 mujeres poderosas que demandaban su lugar en un mundo que todavía dudaba si podían desafiar con su voz. Y lo hicieron con sorpresa y con furia. Porque cuando la rivalidad no nace del odio, sino de 2 almas que no aceptan compartir el mismo fuego, el desenlace puede ser explosivo. 1. Gustavo Díaz Ordaz. Quizá no fue una persecución política, pero sí un romance complejo, intenso y genuino. Irma Serrano y Gustavo Díaz Ordaz, entonces presidente de México, vivieron una relación que combinó pasión, poder y humillación pública. El contraste fue evidente desde el principio. Ella, cantante y actriz rebelde. Él, autoritario y enfocado en su mandato después de la masacre de Tlatelolco. A pesar del ambiente adverso, Irma reveló abiertamente el romance en sus memorias sin reservas, confesando que él no le prohibía hablar de él y que la consentía. Por un tiempo pareció funcionar. Ella admiraba más su mente que su apariencia física. No lo amaba por su aspecto, sino por su intelecto. Simpático, firme y obstinado. Como yo. Sí, lo quise mucho. Él me quiso mucho. Me consentía, no me prohibió. Pero ese idilio no perduró para siempre. Claro, la adoré profundamente. Él también me amó intensamente. Me mimaba. No me imponía prohibiciones.
Pero ese romance no fue eterno. Cuando Guadalupe Borja, esposa del presidente, se enteró, las repercusiones fueron mucho más que un simple enredo amoroso. La primera dama inició una estrategia silenciosa: cancelaciones, boicots a sus proyectos artísticos y una campaña de exclusión cultural en contra de Irma. La tensión llegó a su punto máximo con una escena inolvidable. Irma se vistió con traje típico, llevó mariachis y se presentó en Los Pinos. No para rendir homenaje, sino para dedicar una serenata a Borja. Al concluir, le propinó una bofetada al mismo presidente frente a todos. Los presentes celebraron y grabaron ese instante. El impacto fue tan fuerte que, según reportes, Díaz Ordaz sufrió un desprendimiento de retina. Sin embargo, él, sorprendido, ordenó que ningún guardia interviniera para protegerlo. Esa bofetada no fue solo un golpe físico, sino una declaración simbólica. Nunca serás dueño de mí, y no permitiré que nadie ensombrezca lo que soy. Lo que vino después fue un declive tanto artístico como político. Su polémico amor quedó sepultado entre censuras y silencios. Irma Serrano no fue simplemente una cantante o actriz más, sino un huracán. Una figura que representó la rebeldía, la irreverencia y una pasión desbordada en una época donde muchas preferían callar para sobrevivir. Ella eligió alzar la voz, desafió a presidentes, confrontó a la industria del espectáculo y retó con igual intensidad a aliados y enemigos. Y si algo dejó claro, fue que no estaba dispuesta a vivir bajo la sombra de nadie. A lo largo de su vida tuvo enfrentamientos con actrices, perdió la fe en cantantes, se enfrentó a periodistas, se rebeló contra asistentes desleales e incluso contra el poder presidencial. Pero más allá de los conflictos, Irma construyó una figura que trascendió su arte. Se transformó en símbolo de lucha, controversia y autenticidad cruda. Su existencia fue una novela sin censura, donde la protagonista jamás se dejó someter. Ni el amor, ni la política, ni los medios lograron doblegarla por completo. Hoy su legado sigue generando debate. Hay quienes la ven como una mujer polémica e imprudente, mientras otros la admiran como una pionera valiente que rompió esquemas sin pedir permiso. Lo cierto es que Irma dejó una marca imborrable, una cicatriz en la historia del entretenimiento mexicano que continúa viva. Entonces, después de saber todo esto, te pregunto, ¿de verdad fue Irma quien se peleaba con todos, o era el mundo el que no estaba preparado para una mujer como ella? Déjame tu opinión en los comentarios, y si te gustan estas historias donde las estrellas muestran su lado más humano, no te pierdas nuestro video sobre Paquita, la del barrio, donde revelamos secretos que casi nadie se atreve a contar. Haz clic, suscríbete y prepárate, porque lo que viene es increíble.